En este video vamos a ver la diferencia que hay entre unidades de cantidad de materia y unidades de concentración. Las unidades de cantidad de materia son el gramo, el mol y el peso equivalente o equivalente gramo. El gramo es la unidad de cantidad de materia que se utiliza con más frecuencia en bioquímica y sus submúltiplos como el miligramo, microgramo y nanogramo. El kilogramo, que es la unidad básica de masa del Sistema Internacional de Unidades, se utiliza más en la vida cotidiana. Recordemos que un kilogramo es igual a 1000 gramos. Un mol es igual a 6.022 por 10 a la 23 y este numerito que tenemos aquí corresponde al número de Avogadro. Esto quiere decir que un mol de cualquier sustancia tiene el mismo número de moléculas, aunque entre comillas pesen diferente. Por ejemplo, un mol de agua corresponde a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua y este mol de agua tiene una masa de 18 gramos. Un mol de glucosa contiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas de glucosa y este mol de glucosa tiene una masa de 180.2 gramos. Puesto que el gramo es una unidad de cantidad de materia y el mol es otra unidad de cantidad de materia, debe de haber alguna relación entre gramo y mol. Y esta relación está dada por esta igualdad que tenemos aquí. Un mol de una sustancia es igual al peso molecular de la sustancia expresado en gramos. Por ejemplo, un mol de glucosa es igual a 180 gramos, porque el peso molecular de la glucosa es 180. Ahora, esta igualdad básicamente es un sinónimo de la masa molar de un compuesto que nos dice la cantidad de gramos que corresponden a un mol de la sustancia. El peso equivalente o equivalente gramo es la masa en gramos de una sustancia que reacciona con un mol de hidrogeniones o un mol de hidroxilos si la reacción es ácido-base o un mol de electrones si la reacción es de óxido-reducción. Por otro lado tenemos a las unidades de concentración, las cuales incluyen tanto unidades de masa como unidades de volumen. Tenemos al porcentaje masa-volumen, que indica los gramos de la sustancia en 100 mililitros de solución. Está la molaridad, concentración molar, que se representa con una M mayúscula y que indica el número de moles por litro de solución. La normalidad o concentración normal, que se representa con una N mayúscula y que indica el peso equivalente de una sustancia por litro de solución. La osmolaridad o concentración osmolar, que nos indica el número de moles de partículas por litro de solución. En resumen, el mol, el peso equivalente y los gramos son unidades de cantidad de materia, mientras que las unidades de concentración son la molaridad, que se representa con esta M mayúscula, la normalidad, que se representa con esta N mayúscula, la osmolaridad, que se representa de esta manera, y el porcentaje masa-volumen, porcentaje peso-volumen. Hay otras unidades de concentración que no vamos a ver aquí. Y quiero recalcar que las unidades de concentración incluyen unidades de masa, como son el mol, peso equivalente y los gramos, y de volumen, que serían los 100 mililitros y los litros que se representan aquí. A continuación describo unas definiciones que son importantes para la resolución de problemas y que también nos indican qué es lo que se está midiendo, entre comillas, con cada una de estas unidades de concentración.
tenemos que una concentración al 1% peso-volumen corresponde a 1 gramo de la sustancia en 100 mililitros de solución. Así como tenemos solución peso-volumen, tenemos solución peso-peso y tenemos solución volumen-volumen. Por ejemplo, una solución al 1% volumen-volumen sería aquella que tiene 1 mililitro del compuesto en 100 mililitros de solución. Un ejemplo de una solución al 1% volumen-volumen sería aquella que tuviera 1 mililitro de etanol en 100 mililitros de solución. Una solución 1 molar es aquella que tiene 1 mol del compuesto en 1 litro de solución. Y ya vimos que 1 mol corresponde al peso molecular de la sustancia expresado en gramos. Así que una solución 1 molar es aquella que tiene el peso molecular de la sustancia expresado en gramos por litro de solución. Esta definición 1 molar es igual al peso molecular expresado en gramos por litro de solución es una definición operacional, porque lo que nosotros vamos a poder pesar son los gramos de la sustancia, no los moles de la sustancia. Las balanzas pesan gramos, no moles. Una solución 1 normal es aquella que contiene un equivalente de la sustancia por litro de solución, que va a ser igual al peso molecular de la sustancia expresado en gramos entre la valencia por litro de solución. Recuerden que esto que tenemos aquí tiene las unidades de gramos, cierta cantidad de gramos. Ahora, una solución 1 normal a su vez contiene 1 mol de cargas positivas por litro y 1 mol de cargas negativas por litro. Aquí hay que recordar que las soluciones son electroneutras, tienen las mismas cargas positivas que negativas. Ahora, con base en esto que tenemos aquí arriba, pues podemos concluir que un peso equivalente es igual al peso molecular de la sustancia expresado en gramos entre la valencia de la sustancia, y esto va a ser igual a 1 mol de cargas positivas, que a su vez es igual a 1 mol de cargas negativas. Para una solución de un solo compuesto, por ejemplo el fosfato de sodio, una solución osmolar es igual a 1 mol de partículas por litro, que a su vez esto va a ser igual al peso molecular de la sustancia expresado en gramos entre el número de partículas en las que se disocia el compuesto al disolverse en agua. En este caso van a ser 4. Para una mezcla de moléculas y de iones, por ejemplo el que tenemos en la sangre, la osmolaridad va a ser igual a la suma de las molaridades de cada una de las partículas que componen a esa solución, en donde partícula puede ser ion sodio, anión cloruro, cationes magnesio y calcio y potasio, aniones de sulfato, de fosfato, de bicarbonato y moléculas orgánicas como la glucosa, la urea y algunos aminoácidos que se encuentran en la sangre. Existen 2 tipos de ejercicios. En el primero se pide el número de moles que hay en ciertos gramos de una sustancia. Por ejemplo, calcular los moles que hay en 50 gramos de glucosa. Si tenemos cuál es la fórmula química mínima de la glucosa, C6H12O6, vamos a una tabla periódica de los elementos, vemos cuál es el peso atómico del carbono y lo multiplicamos por 6, el peso atómico del hidrógeno y lo multiplicamos por 12, el peso atómico del oxígeno y lo multiplicamos por 6, y sumamos estos 3 valores, vamos a obtener que el peso molecular de la glucosa es de 180.2, y aquí no voy a trabajar con los decimales. Así que 1 mol de glucosa es igual a 180 gramos de glucosa. Comenzamos con una igualdad que es 50 gramos es igual a 50 gramos, que son estos gramos que teníamos aquí. Y vamos a multiplicar estos 50 gramos
que están del lado derecho de la igualdad, por un cociente que obtenemos de esta igualdad que tenemos aquí, en donde vamos a poner gramos en el denominador para que estos gramos se vayan con estos gramos y las unidades nos queden en moles. Así que 50 gramos por un mol entre 180 gramos es igual a 0.27 moles. Eso quiere decir que 50 gramos de glucosa contienen 0.278 moles de glucosa. En el segundo problema se piden los gramos que corresponden a ciertos moles de una sustancia. Por ejemplo, calcular los gramos que hay en 0.4 moles de cloruro de sodio. El peso molecular del cloruro de sodio es 58.44, por lo que un mol de cloruro de sodio es igual a 58.44 gramos de cloruro de sodio. Nuestro problema es pasar de moles a gramos de cloruro de sodio, así que hacemos esta igualdad: 0.4 moles es igual a 0.4 moles y vamos a trabajar sobre el miembro derecho de esta igualdad. Queremos eliminar moles y sustituir por gramos. Utilizando esta igualdad, lo que hacemos es bajar moles al denominador y multiplicamos entonces 0.4 moles por 58.44 gramos entre un mol, moles con moles se va, 0.4 por 58.44 gramos nos queda 23.8 gramos. Así que 0.4 moles de cloruro de sodio corresponden a 23.8 gramos de cloruro de sodio. Con otras palabras, 23.8 gramos de cloruro de sodio contienen 0.4 moles de cloruro de sodio. Les dejo aquí algunos problemas de los dos tipos para que ustedes hagan el ejercicio de resolverlos. En el primer grupo se les pide calcular los moles que hay en ciertos gramos o miligramos de ciertos compuestos. Y en rojo, aunque aquí quedó en amarillo, está la respuesta a la pregunta. Y en la segunda parte hay que calcular los gramos que hay en ciertos moles o milimoles de estos compuestos. Igual en rojo se indica la respuesta de estas preguntas. Del lado derecho hay algunas equivalencias que ustedes pueden utilizar para pasar de gramos a miligramos, de moles a milimoles y así sucesivamente.